Tiene la palabra asambleísta María Cristina Cronfle. Gracias, presidenta. Quiero ocupar un pequeño momento del tiempo que tengo para, lamentando que no esté presente el asambleísta andino, pues expresarle que en los momentos de dolor y sufrimiento todos los seres humanos somos iguales. Y estoy muy apenada por la situación familiar que ha tenido que atravesar. Siento que en momentos como este nos damos cuenta que más allá de una posición política, somos seres humanos los que estamos sentados en cada uno de estos puestos. Mi profundo respeto además por el dolor que está pasando el asambleísta. Y quiero señalar que para los que no me conocen, tengo el privilegio de a muchos conocerlos, muchos de ustedes desde la Asamblea Constituyente. Pero para los que no me conocen, no estoy aquí por novelera. Ser asambleísta para mí ha sido un desafío más allá de mi discapacidad y de la edad en la que empecé a ser asambleísta, renunciar a muchas cosas por un interés colectivo, por hablar de las personas con discapacidad, por llevar sus derechos a un espacio donde antes no se había hablado en la forma en que hoy se habla. Que llevo a cuestas la discapacidad de todos y todas los ecuatorianos, sí, porque llevo a cuestas la mía. Me es imposible olvidar que existe la discapacidad, porque en mí jamás deja de existir. Y con esto quiero empezar a decir que cada derecho reconocido en la Ley Orgánica de Discapacidades es un logro colectivo, no es un logro de los compañeros y compañeras que hicimos la ley, es un logro del grupo, es un logro histórico, es el romper con esquemas mentales arcaicos, con historias pasadas y empezar a tener espacio, el espacio que durante mucho tiempo merecimos y que no nos fue entregado. Lo hemos arrebatado, este espacio. Nadie nos lo ha regalado, lo hemos arrebatado. Y así aparece la Ley Orgánica de Discapacidades con una serie de derechos, y sí, por supuesto, la Constitución también. Una serie de derechos, y es en este momento que les voy a hablar del derecho a la devolución del impuesto al valor agregado, tal como lo dice el artículo 78 de la Ley Orgánica de Discapacidades, que para aquellos que no comprenden por qué existen estas prerrogativas o, entre comillas, beneficios para las personas con discapacidad, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad deja muy claro por qué existe esto. Estos se llaman ajustes razonables o medidas de acción afirmativa. Quiero recordarles a los asambleístas que en el 2008 Ecuador suscribió a esta convención y es parte de ella. Por lo tanto, los compromisos, las obligaciones de Estado que se desprenden de esta convención y los derechos y conceptos en discapacidades de esta convención son obligatorios para el Ecuador. Además, esta convención tiene rango constitucional por ser un instrumento internacional de derechos humanos. El artículo 43 ahora del informe aprobado para segundo debate de esta ley, que además tiene un nombre particular en el cual no me siento identificada con la segunda parte, porque entiendo yo que la modificación o reforma del artículo 78 sobre la devolución del IVA de las personas con discapacidad nada tiene que ver con incentivos a la producción. Por ende, quiere decir que a nosotros, con nuestra devolución del IVA, se nos está encasillando en la segunda parte del nombre de la ley, que es la prevención del fraude fiscal, lo que quiere decir que para las personas con discapacidad
somos posibles estafadores o defraudadores del fisco. Concepto que es inaceptable, además de insultante para las personas con discapacidad. No porque exista 1, 2, 3 que se quieren pasar de listos, el resto de las personas con discapacidad tenemos que ser encasilladas de esa manera. Lo que dice el artículo 43 de este proyecto de ley es, voy a leer la primera parte, por favor, Presidenta, si me autoriza, que dice lo siguiente. Impuesto al valor agregado. Las personas con discapacidad tienen derecho a que el impuesto al valor agregado que paguen en la adquisición de bienes y servicios de primera necesidad de uso y consumo personal les sea reintegrado a través de, etcétera. Ahí nombra una serie de formas en las cuales el SRI puede devolver el impuesto pagado, el impuesto al valor agregado pagado por personas con discapacidad. Pero conceptualmente, compañeros y compañeras, los bienes y servicios de primera necesidad no están gravados con IVA. No están gravados con IVA. Por lo tanto, ¿qué nos van a devolver el IVA de algo que no está gravado? Esto es una restricción del objeto del derecho, que es muy distinto a lo que dice la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que puede ponérseles techos a las acciones afirmativas para que aquellas no tengan medidas desproporcionadas. Pero esto estaría en el subsiguiente, en los subsiguientes incisos, en el segundo inciso, que habla del techo de esta devolución. En consecuencia, asambleísta Larriva, mi propuesta, y más que una propuesta, es una solicitud sensata dentro del marco legal, es la eliminación de la denominación de bienes y servicios de primera necesidad, dejarlo como existe en la Ley Orgánica de Discapacidades, de bienes y servicios de uso y consumo personal, eliminando de primera necesidad, y modificar, si dentro de las preocupaciones que tienen es que el déficit presupuestario un poco coincide con el valor que se recauda del IVA anualmente, debo decir que las personas con discapacidad no somos los culpables del déficit presupuestario. Por ende, me parece inconsecuente, de hecho, con la trascendencia histórica de la reivindicación de nuestros derechos, que quiera hacer justamente en las personas con discapacidad y los adultos mayores, donde se pretenda recabar fondos que están faltando en el presupuesto. El techo, pienso que es menos dañino el modificar el techo que modificar el objeto del derecho. Porque como dije, el dejar bienes y servicios de primera necesidad anularía el derecho, haciendo que esta reforma incurra evidentemente en vicios de inconstitucionalidad por ser contraria al artículo 11, numeral cuarto de las acciones afirmativas y numeral octavo, que señala que todo derecho debe ser progresivamente desarrollado en las normas y no de manera regresiva. Entiendo yo que hay un afán de legalizar el reglamento y debo confesar que el reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidades es una de las peores cosas que ha pasado en estos últimos tiempos para nosotros. Entiendo que el señor Alexis Mera está aquí en la Asamblea Nacional, espero que me esté escuchando, porque sé que es de autoría de él el reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidades, joya que ha dejado sin derechos a cerca de 80.000 compañeros con discapacidad que tienen menos del 40%. Gracias. Pero repito, ha dejado sin derechos a cerca de 80.000 compañeros con discapacidad que tienen menos del 40% de discapacidad. Además, el mismo reglamento señala que hay una tabla proporcional para los beneficios tributarios, es decir, esta devolución del IVA ni siquiera va a ser del 100% para absolutamente todas las personas con discapacidad. Va a ser asignada la devolución en la proporcionalidad del porcentaje de discapacidad que cada uno tenga. El mayor universo de personas con discapacidad está dentro del 40 al 49%.
la grupo que recibiría el 60% de este beneficio, es decir, una posibilidad de devolución de IVA de 180 aproximadamente dólares mensuales. Aquellas personas que pasamos la base imponible como la pasan todos ustedes, compañeros asambleístas, no necesitamos devolución de IVA, siendo yo persona con discapacidad, porque lo podemos utilizar para el impuesto a la renta. Así que no es para personas que exceden la base imponible, sino que aquellas que utilizan estas facturas para la devolución del IVA. Gracias, señora presidenta.